Ok, buenas tardes, tengan todos. Este día de hoy vamos a estar continuando con las clases del curso y vamos a seguir con lo que hayamos quedado la clase pasada. Después de haber terminado de revisar todo el quiz general 2, la clase yo se las voy a subir seguramente hoy en la noche, ¿verdad? Tanto la anterior como esta, para que lo puedan revisar. Igualmente las diapositivas se las voy a estar haciendo llegar tanto por correo como por el aula virtual para que estén muy atentos a eso. Por si no estuvieron en alguna de las clases anteriores, ¿verdad? Para que tengan todas las respuestas del quiz general 2 y no se queden atrás con nada de eso, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a estar revisando muchos ejemplos matemáticos. También va a haber, creo que algunos verbales, pero sobre todo van a ser matemáticos porque he visto que es la parte que más les cuesta. También recordarles que ya está el quiz online 3, ¿verdad? Para ustedes, para que lo empiecen a hacer. Tienen tiempo hasta pasado mañana para hacerlo, ¿verdad? Eso es muy importante para ver qué tanto han avanzado y que ustedes se den cuenta también de qué es lo que les cuesta. Y la otra semana estaríamos revisando toda esa parte, ¿verdad? La parte del quiz que yo les subí. Tiene una dificultad alta, entonces les recomiendo que se preparen bastante, que estudien, que tengan todo listo para el momento en que lo vayan a hacer, porque las preguntas sí tienen un nivel un poco alto, pero no es nada del otro mundo. Y entonces hoy vamos a continuar con esta pregunta que tenemos aquí, ¿verdad? La misma dinámica de siempre. Yo les hago la pregunta y ustedes tienen unos 4 minutos para contestar y escriben cuál piensan que es la respuesta correcta. Esta es una pregunta sencilla. Lo que nos dice es considere las siguientes sucesiones numéricas, ¿verdad? Y tenemos las tres sucesiones. Y lo que tenemos que hallar es cuál es el número que va en el sexto lugar. Mucho ojo con que le están pidiendo el sexto lugar, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser el número que sigue. Entonces tienen que hallar el sexto lugar para cada una de ellas y seleccionar cuál es la opción correcta. Entonces, 4 minutos a partir de ahora para que escriban cuál piensan que es la opción correcta.
Ok, entonces en esta pregunta tenemos las tres sucesiones y tenemos que hallar cuál es el sexto número. Vean que las sucesiones que nos están dando tienen cuatro números, entonces no tenemos que encontrar el número que sigue, sino que tenemos que encontrar los dos números que siguen y el segundo va a ser el sexto, ¿verdad? Porque 4 más 2 es igual a 6. Entonces, veamos la primera, por ejemplo. La primera va de 5 en 5, porque vean, 4 más 5, 9, 9 más 5, 14, 14 más 5 da 19, 19 más 5 daría 24, y 24 más 5 da 29. Entonces, el sexto número de la primera secuencia es 29. Entonces, tenemos que ver cuáles opciones tienen un 29 para descartar las otras. Vemos que las únicas que tienen 29 son la 2 y la 5. Entonces, entre esas dos está la respuesta correcta. Luego, veamos la segunda secuencia. Tenemos 2, 9, 16 y 23. Nosotros vemos que 2 más 7 es igual a 9, 9 más 7 es igual a 16, 16 más 7 es igual a 23, entonces después seguiría 23 más 7 que es igual a 30, y 30 más 7 es igual a 37, entonces el sexto número de la segunda secuencia es 37, entonces vemos cuáles tienen 37 y nos damos cuenta que tanto la 2 como la 5 tienen un 37, entonces eso no nos dice nada, pero si encontramos el sexto número de la opción C, ya con eso vamos a tener resuelta toda la pregunta. Y vemos que 5 más 9 es 14, 14 más 9 da 23, 23 más 9 da 32, 32 más 9 da 41. Ese sería el quinto número. Entonces después lo que tenemos que hacer es 41 más 9 y eso da 50. Entonces el sexto número de la secuencia número C es 50. Entonces tenemos que ver cuál de las dos opciones que teníamos como posible respuesta tiene un 50. Vemos que la 2 tiene 41, que 41 es el quinto número de la secuencia, no el sexto. Entonces, como sabemos que el sexto número es 50, la respuesta correcta es la opción 5. Ahora vayamos con la siguiente pregunta. Esta pregunta es un poco más difícil a comparación de las otras que hemos hecho. Aquí se les está evaluando algo de colegio que ustedes debieron haber visto en octavo o noveno, si no me equivoco. Entonces, espero que se acuerden o que por lo menos puedan llegar a cuál es la respuesta correcta. Les digo que hay una respuesta que está mal escrita, entonces ustedes tienen que encontrar cuál es la respuesta que está mal escrita, porque también esa respuesta es la respuesta correcta. Entonces, para esta pregunta les voy a dar 5 minutos. Lo que nos dice la pregunta es, considere la siguiente sucesión numérica. 5, 20, 41, 68, 101, hasta llegar a el número n, que está dado por 3 por n al cuadrado menos 7, y con esto se puede asegurar con certeza que la diferencia entre el término n más 1 y el término n corresponde a, entonces ustedes tienen que encontrar cuál es la diferencia que hay entre el término n y el término n más 1. Aquí hay varias formas de hacerlo, pero voy a dejar que ustedes traten de llegar a la respuesta correcta por sí solos. Y ahorita vamos a revisar. Entonces, 5 minutos a partir de ahora.
Ok, entonces, para resolver esta pregunta, ustedes tienen dos opciones. Les voy a decir primero la fácil, que los va a llevar a la pregunta correcta, a la respuesta correcta. Y es agarrar esto que nos está dando aquí, es la fórmula para llegar a cada término de la posición de la sucesión numérica. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí 5, pero nosotros no sabemos si 5 es la posición inicial de la sucesión numérica. Entonces, lo que ustedes hacen es hacer una ecuación donde se iguale 3n al cuadrado menos 7 igual a 5. Y si ustedes hacen esa ecuación, les da que el 5 es la posición número 2 de, de la sucesión. Y después de eso, ustedes tienen que ver cuál es la distancia que hay de 5 a 20. Entonces, ustedes empiezan a probar cada una de estas opciones para ver cuál es la correcta, ¿verdad? Entonces, ustedes se dan cuenta, por ejemplo, que 20 es la posición número 3. Entonces, ustedes tienen que igualar 3 para ver cuál de todas estas da la distancia que hay entre 5 y 20. Y entre 5 y 20 hay 15 números, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden ir probando cada una de esas opciones y se dan cuenta de que la que más se acerca es la opción 5. Pero la opción 5 tiene un problema y es que este menos en realidad es un más. La pregunta está mal escrita. Y si ustedes hacen entonces que 20 es la posición 3 y tenemos que ver la distancia que hay de 5 a 20, lo que hacemos es hacer 6 por 3 menos 3 y eso nos da 15, que es la distancia que hay. Entonces, esta es la opción correcta. Sin embargo, lo podemos ver de la siguiente forma. Vemos que tenemos el término 13n al cuadrado menos 7, ¿verdad? Este que nos están dando aquí. Y lo que nos indica es la fórmula de la secuencia, ¿verdad? Cuando ustedes en una secuencia les están dando los números así con un n, lo que significa es que esa es la fórmula general de la secuencia. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es restar al término n más 1, cambiándolo en vez de n, ¿verdad? En vez de poner esta n, ustedes ponen entre paréntesis n más 1. Y luego, cuando ustedes hacen eso, lo que tienen que hacer es nada más una resta. Por ejemplo, aquí tenemos 3 y en vez de poner el n que tenemos aquí arriba, ponemos n más 1. Y después el menos 7 que tenemos aquí lo ponemos igual. Y después tenemos que restarle el n de la sucesión. Entonces, de aquí si ponemos n normal, lo que estamos viendo es la diferencia que hay entre este término y este otro término. Y después de eso, lo que tenemos que hacer es empezar a hacer producto notable o las fórmulas de factorización que ustedes debieron haber visto en octavo en el colegio. Entonces, por ejemplo aquí, n más 1 al cuadrado, aquí lo que se hace es elevar el primer término al cuadrado, es decir, n al cuadrado lo multiplicamos por el número que está afuera, sería 3 por n al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo sería 2 por n por 1, eso es igual a 2n, y 2n por 3 es igual a 6n. Y después sumamos el segundo término al cuadrado. 1 al cuadrado es igual a 1 y 1 por 3 es igual a 3. Entonces, por eso es que tenemos 3n al cuadrado más 6n más 3 y este menos 7 queda igual. Luego tenemos menos 3n al cuadrado más 7 y si nos damos cuenta tenemos aquí un 3n al cuadrado que se cancela con este 3n al cuadrado, ¿verdad? Porque es el mismo término pero con símbolo contrario. Entonces, cuando cancelamos este con este, nos damos cuenta de que hay otro término que también podemos cancelar, que sería este menos 7 con este más 7, ¿verdad? Pasa lo mismo, son el mismo número, pero con símbolo contrario. Y cuando hacemos todo este proceso, llegamos a que la respuesta es 6n más 3.
Y la respuesta es la opción 5, aunque está mal escrita, ¿verdad? Por aquí debería ir un más. El único truco que tiene esta pregunta es que ustedes sepan cómo plantear esto y que sepan cómo hacer la fórmula notable. Para recordar un poco qué son las fórmulas notables, yo aquí les pongo un cuadro donde pueden ir viendo cada una de esas fórmulas. Las únicas que necesitan aprenderse para el examen son la 1, la 2 y la 3. Vean, por ejemplo, esta es a más b elevado al cuadrado, y esa es justamente la que estábamos viendo en la pregunta anterior, ¿verdad? ¿Qué es esto? N más 1 al cuadrado. Lo que hacemos es elevar el primero al cuadrado, después multiplicar por 2 el primer término con el segundo término, ¿verdad? 2 por n por 1, que es 2n, y después el segundo término elevado al cuadrado. Vemos que aquí es lo mismo, ¿verdad? Primer término, a elevado al cuadrado, más 2 por a por b, más b elevado al cuadrado. Cuando ustedes tengan una resta, lo que tienen que hacer es cambiar el segundo símbolo, ¿verdad? En vez de poner más 2ab, lo que hacen es poner menos 2ab. El último término siempre queda positivo, eso es muy importante que lo tengan siempre en cuenta. Y después tenemos esta que es la diferencia de cuadrados. Cuando ustedes tengan una diferencia de cuadrados así, a al cuadrado menos b al cuadrado, lo pueden reescribir como la multiplicación de la suma y la resta de los dos términos que tengamos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí a al cuadrado menos b al cuadrado es igual a escribir a más b por a menos b. Cuesta mucho que salgan preguntas de ese tipo, pero siempre es importante que se sepan estas fórmulas, porque estas fórmulas las van a usar. Si quieren estudiar una carrera de ingeniería o que lleve matemática, siempre las van a estar usando, entonces, para que las tomen muy en cuenta. Y ahora pasamos a la siguiente pregunta, que esta es más fácil, esta es nada más de análisis de la figura. Y nos dicen cuál de las áreas de la figura B, es decir, estas áreas que tenemos aquí, la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5, es igual al área sombreada de la figura A, es decir, esta área. Entonces, les voy a dar 3 minutos para que escriban cuál creen que es la respuesta correcta. Ok, entonces aquí lo que tenemos que ver es que en la figura A los cuadros que están sombreados son 4 cuadros. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar en la figura B cuál de todas esas
Esas áreas tienen también cuatro cuadros. Y empezamos a ver, por ejemplo, que la uno tiene nada más 3, la 2 tiene nada más 3, la 4 tiene nada más 3 y la 5 también tiene nada más 3. Entonces, la única opción que tiene cuatro cuadros es el área 3. Entonces, la opción 3, que es el área 3, es la respuesta correcta. Ahora vamos con esta pregunta que es de certezas, ¿verdad? Es un tema que ya hemos visto bastante, así que espero que no les cueste tanto. Y lo que nos dice es que en Guanacaste hay 11 cantones. En una sala hay 5 personas de cada uno de esos cantones. Se van eligiendo personas al azar y se sacan de la sala. Entonces, lo que nos preguntan es cuántas personas se deben elegir para estar seguros de que se han sacado al menos dos personas del cantón de Ojancha. Entonces, ya saben cuál es la forma para hacer esas preguntas y les voy a dar 3 minutos a partir de ahora para que escriban cuál piensan que es la opción correcta.
Ok, entonces, primero lo que tenemos que notar es que tenemos 11 personas y son 11 cantones y son 5 personas por cantón. Entonces, en total lo que tenemos son 55 personas. Y yo en clases anteriores les había dicho que cuando vean preguntas de este tipo, primero saquen todo lo que no les sirva. En pocas palabras, tienen que imaginar que son la persona con la peor de las suertes del mundo, porque tienen que ver que nos están diciendo que hay que estar seguros de que se han sacado al menos 2 personas del cantón de Ojancha. Entonces, veámoslo así. Hay 55 personas y son 5 por cantón. Solo 5 de esas 55 son de Ojancha y tengo que sacar 2 de ahí con seguridad. Entonces, primero sacamos a todas las personas que no nos sirven. Y como hay 10 cantones que no son Ojancha, hay 50 personas que con seguridad no son ojancheñas. Entonces, sacamos primero a esas 50 personas que son las que no nos sirven y después de haber sacado a esas 50 personas, tenemos la certeza de que las 5 que quedan son de Ojancha. Y como nada más tenemos que sacar a 2, las siguientes dos que saquemos con seguridad van a ser de ese cantón. Entonces, si yo saco 52 personas, tengo completa seguridad de que al menos 2 de esas personas son del cantón de Ojancha. Entonces, haciendo la suma 50 más 2, puedo decir que la respuesta correcta es la opción 4. Esa pregunta es muy parecida a la que habíamos visto antes de las bolas, ¿verdad? La bola verde, las bolas azules, las amarillas, son muy parecidas ambas preguntas, las dos se hacen de la misma manera, entonces yo esperaría que a ustedes esto ya no les cueste después de haber visto tantos ejemplos. De igual forma, si todavía les queda alguna duda de cómo se resuelven ese tipo de preguntas, vean los videos que les subí o si no me lo consultan personalmente por correo electrónico, si ven, por ejemplo, alguna pregunta que es muy parecida pero no llegan a cuál es la respuesta correcta. Entonces, ahora veamos la siguiente pregunta, que es de razonamiento lógico verbal, que lo que nos dice es, a lo largo de la historia, todas las personas, espacio o sociedades que se han propuesto de forma más o menos explícita controlar a las personas o tiranizar a los pueblos, han demonizado la risa, han intentado espacio el humor, han prohibido las caricaturas y han censurado la ironía. Entonces tienen que encontrar cuál es la pareja de palabras que completa los dos espacios en blanco que tenemos arriba. Así que les voy a dar 3 minutos a partir de ahora para que escriban cuál piensan que es la opción correcta y después revisamos.
Entonces, lo que tenemos que hacer en esta pregunta es ver que al principio está hablando de personas o sociedades, y personas y sociedades son agrupaciones sociales. Entonces tenemos que ver cuál de las opciones que están para la primera palabra corresponden a instituciones o grupos sociales que sean nada más eso, ¿verdad? Y si nos damos cuenta, las únicas opciones que calzan con ser agrupaciones de personas son la opción 4 o la opción 5. Organismos también podría ser, y también estructuras, pero vean que estructura se puede referir a muchas cosas. Por ejemplo, una estructura puede ser un muro, no necesariamente tiene que ser una estructura social. Igualmente un organismo puede ser cualquier ser vivo y no se refiere específicamente a una agrupación de personas, mientras que instituciones y organizaciones son dos palabras que hablan necesariamente de un grupo de personas. Entonces, tenemos que ver ahora cuál opción calza para hacer la segunda palabra. Y vemos que al final del texto lo que dice es que se han prohibido las caricaturas y se ha censurado la ironía. Las caricaturas y la ironía son dos formas de hacer humor. Y vemos que se ha prohibido las caricaturas y se ha censurado la ironía. Entonces, como vemos que lo que se ha hecho es como un intento de callar el humor, de minimizarlo o de hacerlo como a un lado, podemos relacionar esto con que el humor se ha intentado suprimir, afianzar no tanto, porque afianzar es más bien como impulsar el humor, y vemos que eso es no es lo que se ha hecho, sino que se ha hecho todo lo contrario, ¿verdad? Que es más bien tratar de minimizarlo. Entonces, como se ha tratado de minimizar, podemos decir que se ha intentado suprimir el humor. Entonces, a partir de toda esta lógica, la opción 4 es la respuesta correcta. Ahora vamos con este ejemplo, ¿verdad? Que es también una pregunta de matemática, que lo que dice es, si K es un número natural, entonces dos números naturales impares consecutivos pueden estar representados por, y tenemos todos los números, ¿verdad? Aquí una técnica que ustedes pueden hacer es reemplazar la K por cualquier número natural, por ejemplo, uno, y ver cuál de todas estas opciones corresponde a dos números impares y consecutivos. Entonces, 2 minutos y medio a partir de ahora para que piensen y escriban cuál es la respuesta correcta.
Ok, ¿verdad? Aquí yo les había dado las dos opciones, ¿verdad? Que era la primera, pensar que la K era igual a uno. Entonces, por ejemplo, aquí 2 por uno es 2. 2 menos uno es igual a uno. Y 2 por uno es 2. Entonces nos da uno y 2. Pero 2 es un número par y estamos buscando números pares. Entonces descartamos la opción uno, después vamos a la opción 2 que dice 2 por uno más uno, eso da 3. Y 2 por uno es igual a 2. Otra vez, 2 es un número par, entonces esta opción también se descarta. La opción 3 dice 2 por uno menos uno, eso da uno. Y después 2 por uno más 3. Y entonces 2 por uno es igual a 2 más 3 es 5. Entonces tenemos uno y 5, pero uno y 5 son números impares, pero no son números impares consecutivos. Entonces esta opción la descartamos. Después tenemos 2 por uno es igual a 2 más uno es igual a 3. Después tenemos 2 por uno es 2 más 3 es igual a 5. 3 y 5 son dos números impares consecutivos, ¿verdad? Entonces la opción 4 es la respuesta correcta. Y luego la opción 5 dice 2 por uno más uno, que eso sería 2 por uno es igual a 2, más uno es igual a 3, y después 2 por uno es igual a 2, más 2 es igual a 4, entonces tenemos 3 y 4, pero 4 es un número par, entonces tampoco nos sirve. Así que la respuesta correcta es la opción 4. De igual forma, si ustedes usaban lógica desde el principio, decían 2K, 2 por cualquier número natural siempre va a dar un número par, entonces no nos sirve ni la 1 ni la 2, y tampoco nos sirve esta porque tiene un más 2. Si nosotros a un número par, que es 2K, le estamos sumando otro número par, nos va a dar como resultado un número par. Entonces descartábamos automáticamente la 1, la 2 y la 5 y nada más teníamos que probar entre la 3 y la 4 para ver cuáles eran dos números impares consecutivos. Y si nosotros comparamos la 3 con la 4, la única que tiene números impares consecutivos es la opción 4. Ahora vamos con esa otra pregunta que lo que nos dice es que en el salón A hay 10 niños más que en el salón B. Si se pasan 20 niños del salón A para el B, entonces el total de niños en el B es 4 veces la cantidad de niños que quedaron en el A. Y la pregunta es, ¿cuántos niños hay en ambos salones? Entonces, 5 minutos para que traten de resolver y escriban cuál piensan que es la respuesta correcta.
Ok, entonces lo que nos está diciendo la pregunta es que en el salón A hay 10 niños más que en el salón B. Si se pasan 20 niños del salón A para el B, entonces el total de niños en el B es 4 veces la cantidad de niños que quedaron en el A. Entonces, lo que nos preguntan es cuántos niños hay en ambos salones, es decir, cuántos son los niños que hay en total. Entonces, lo que yo les propongo para resolver esta pregunta, si ustedes lo hicieron de otra forma, qué sé yo, probando cada respuesta para ver cuál tenía sentido con lo que nos están preguntando, también está bien, entonces no se preocupen por eso. Digamos que X es la cantidad de estudiantes que hay en el salón B al principio, ¿verdad? Digamos que en el salón B hay X estudiantes. Entonces, lo que hay en el A es X más 10, porque en el salón A hay 10 niños más que en el salón B. Luego, cuando sean 20 de la cantidad de estudiantes de ahí pasa a ser X menos 10, porque si nosotros tenemos X más 10 y le restamos 20, quedaría X menos 10, ¿verdad? Ahí estamos bien. Y los de B son X más 20, ¿verdad? Porque al principio había X y llegaron 20 estudiantes, entonces por eso lo escribimos como X más 20. La igualdad que nos dan es que X más 20 es igual a 4 por X menos 10, ¿verdad? Que cuando llegaron 20 al salón B, esto era igual a 4 veces lo que había quedado en el salón A. Y ustedes aquí lo único que tienen que hacer es despejar la ecuación, ¿verdad? Y cuando ustedes hacen el despeje de esta ecuación, llegan a que 3x es igual a 60. Entonces, dividimos entre 3 a los dos lados y nos queda que x es igual a 20. Y como en el salón A al principio había x más 10, lo que hacemos es cambiar esta x por un 20. 20 más 10 es igual a 30. Y como en el salón B había x, lo que tenemos es 20 en el salón B y 30 en el salón A. Entonces, 30 más 20 es igual a 50, que es lo mismo que tener 20 más 10 más 20 es igual a 50. Ahora, con esta operación, la respuesta a ustedes les sale de una forma bastante fácil. Y ahora vamos a ver esta que va a ser la última pregunta de hoy. Les voy a dar unos 4 minutos para que piensen e intenten resolverla y ahorita vemos cuál es la respuesta correcta y cuál es la manera para poder resolverla. Entonces, a partir de ya tienen tiempo para que empiecen a hacerlo.
Ok, entonces la pregunta que nos están dando es que en un estanque de peces de forma rectangular, el ancho mide x más 2 metros y el largo excede el ancho en 5 metros. Entonces, como el largo excede el ancho en 5 metros y el ancho mide x más 2 metros, entonces el ancho mide x más 2 más 5. Entonces mide x más 7 metros. Aquí eso es muy importante que lo vean, ¿verdad? Y después nos dicen que el estanque tiene a su alrededor un camino de 3 metros de ancho. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa la suma de ambas áreas? Entonces, con esto nada más tenemos que saber cómo hacer la situación en un dibujo y a partir de ahí nada más lo vamos resolviendo. Imaginemos un dibujo de esta forma, ¿verdad? Tenemos en el centro lo que es el lago y alrededor lo verde es el camino que está al lado del lago. Y después de eso tenemos que calcular cuál es el área de la suma del área de los dos. Y para hacer eso, primero pues, tenemos que calcular cuál es el área del lago. Acuérdense que para calcular el área de un rectángulo, lo que tenemos que hacer es calcular cuánto es el producto del largo por el ancho. Entonces, como el producto del largo por el ancho es x más 7 por x más 2, el área del lago es x más 7 por x más 2. Y la del camino es igual al área de todo el rectángulo menos la parte del lago, ¿verdad? Si quitamos el lago de este rectángulo, lo único que nos queda es el camino que está alrededor. Entonces, nada más tenemos que hacer el área de todo el rectángulo, ¿verdad? Como esto mide x más 7 y esto mide aquí 3 metros y 3 metros, todo el largo va a medir x más 7 más 6 y x más 7 más 6 es x más 3. Y después, como esto mide x más 2 y aquí hay 3 metros y aquí hay 3 metros, es hacer x más 2 más 6 y x más 2 más 6 es x más 8. Y a eso le restamos el área del lago. El área del lago es x más 7 por x más 2. Y después nada más tenemos que hacer la suma de las dos áreas que tenemos, tanto la del lago como la del camino que acabamos de encontrar. Entonces, la suma de ambas áreas es x más 13 por x más 8 menos x más 7 por x más 2, ¿verdad? Esa es el área del camino, más el área del lago, que es x más 7 por x más 2. Vemos que aquí tenemos este término y este término que son iguales, pero con un símbolo contrario. Aquí está sumando y aquí está restando. Entonces, se cancelan mutuamente. Así que al final, la respuesta que tenemos es que el área de la suma de las dos áreas, ¿verdad? Tanto la del camino como la del lago, es igual a x más 13 por x más 8. Entonces la respuesta es la opción 2. Nada más tienen que tener mucho cuidado, ¿verdad? En saber cómo plantear la situación y con eso llegan a cuál es la respuesta correcta. Les recuerdo que está el quiz en el aula virtual para que lo hagan. Tienen tiempo hasta el viernes y que practiquen bastante para la clase del sábado. Y si tienen alguna duda, nada más me la hacen llegar por correo, por WhatsApp, por donde quieran. Y eso sería todo por hoy. Muchas gracias por estar aquí y que les vaya muy bien.